FM El Salvador. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Muy buenos días, El Salvador, en este viernes 29 de septiembre. Se va a septiembre para nunca más volver. Casa llena, gracias a Dios. Pues hombre, están siempre listas ya, atrincheradas en bajo fuego y traen la .50, un cañón de 105. Bueno, de todo para la infantería esta mañana. Prepárense que esto viene amargo, bueno, dulzón, como usted póngale el sabor que necesiten bajo fuego el día viernes. Bueno, una petición urgente porque no pueden venir y si llaman les anotan el número, pero hay amenazas a algunos pobladores del cantón Misata, donde el pasado fin de semana un sargento violó a una niña de 13 años y protegido por 5 miembros de la unidad que lo acompañaba. Los 6 están detenidos casi horas después, tal como lo anunció el señor ministro de la Defensa, el general René Merino Monroy. Pero lo delicado del caso que piden, imploran a derechos humanos, a las iglesias, a los sectores de la sociedad civil, es que por favor verifiquen, porque de acuerdo a los primeros detalles, 3 jovencitas más días pasados habrían sufrido la misma suerte en el sector conocido como El Rillón, Misata Arriba. Esto es lo que denuncia la población, que tienen temor de hacerlo de manera pública porque ya han comenzado a recibir amenazas y piden también una investigación urgente sobre el alcalde de Teotepeque, José Mario Tobar, que habría ordenado al motorista y a un vehículo placas nacionales de la alcaldía ir a recoger urgentemente al sargento y a la tropa para que huyeran del lugar. Esto es, repito, lo que denuncian vecinos y que piden a derechos humanos y a funcionarios del gobierno, de las iglesias, que lleguen y puedan testificar el mundo del horror que han vivido en los días recientes. Banco Central de Reserva asegura que 2.6 crecerá la economía en los últimos 3 meses que le quedan en el presente año. En otros sectores, la compresión misma de la economía o el estrechar la economía del país es uno de los puntos de honor de los sectores de la empresa privada, dada la crisis misma que se vive en cuanto al cierre o a la suspensión de importaciones en los diferentes rubros. Lo más afectado por el momento, de acuerdo a lo que señalan los industriales, es precisamente las maquilas instaladas en El Salvador. Así la previa a esta mañana de viernes con nuestras invitadas, las que dirigen este foro de Bajo Fuego en el orden de llegada, Bessie, Julia Evelyn y Saray, pero puntuales como el relojito de arena. Buenos días. Y en ese orden. Buenos días, un placer amanecer el último viernes de septiembre. Espero que les esté yendo medianamente bien y ojalá pues estemos tomando conciencia de las situaciones que están sucediendo en el país. Hay circunstancias que ameritan que no nos quedemos calladas ni callados,
Ya lo habíamos advertido que si no se le daba seguimiento y se le daba un poder absoluto e indiscriminado a los cuerpos uniformados, cosas como el caso de Misata se iban a desatar y por las denuncias, por lo que se escucha, parece que hay más casos en la zona. Un llamado al ministro que tiene que investigar a ese grupo, que si hace eso a plena luz del día, no me cabe la menor duda que deben de haber más casos. Muy bien, Julia Evelyn, bienvenida. Buenos días para todos y todas. Sí, yo me uno también a la reflexión inicial que nos está planteando Bessie. Lo que está sucediendo en nuestro país es altamente preocupante, no es algo nuevo, no es un caso aislado, no es una excepción. Solamente el año pasado, entre el periodo de junio 2022 a mayo del 2023, hubieron 3.145 violaciones, especialmente de niñas entre los 10 y los 17 años. El Salvador no es un país seguro para las mujeres. La violencia sexual se está incrementando y la militarización del país, la militarización de la vida y el régimen de excepción están representando un caldo de cultivo favorable para esta violencia sexual contra las mujeres salvadoreñas, pero particularmente contra nuestras niñas y nuestras adolescentes. Saraí, ¿qué tal? Buenos días, contenta de estar aquí a las 3, pues el viernes pasado las dos tuvieron compromiso, ¿verdad? Y estuvimos solo Raúl y yo. Nos tocó espadear a nosotros. Nos tocó espadear. Pero lo hicieron muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, contenta de estar aquí, pero también bien preocupada por la situación que está sucediendo de la violencia en contra de las mujeres. Realmente aquí no se puede guardar silencio, ¿verdad? No se puede seguir callando. Una situación que se está dando en cuanto a que los militares están haciendo uso de su fuerza, de su poder, del poder que el Estado les está dando a través del régimen de excepción para hacer de las suyas. Nosotros lo advertimos cuando inició el régimen de excepción, que era una situación sumamente peligrosa el que los militares que no están capacitados para brindar seguridad pública estuvieran a cargo de la seguridad del país. Y lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Este caso ha salido a la luz y cuántos más deben de estar todavía ahí la gente sufriendo en silencio, y por eso el llamado a las personas a que lo denuncien, ¿verdad? Si no se denuncia, esto no va a salir a la luz y estamos contribuyendo con el silencio a que la militarización del país se convierta en un elemento más de violencia en contra de las mujeres. Las mujeres en este país somos violentadas todos los días, ¿verdad? En las redes sociales, en todas partes, pero además la violencia sexual es un acto abominable que debe ser castigado hasta las últimas consecuencias, y por eso llama la atención que por parte del ejército, ¿verdad? Por parte de la cabeza del ejército, en este caso Merino Monroy, ¿verdad? Que es como el delegado del presidente de la República, en este caso, para el tema del ejército, lo tome a la ligera, lo tome como un daño colateral. La violación en contra de las mujeres no es un daño colateral, es una situación de extrema gravedad. Los militares, estos 6 militares, deben ser llevados ante la justicia y presentados ante la opinión pública. Así como se presentan al resto de violadores en las redes sociales y se dice que son condenados, así también debe dárseles el mismo tratamiento. No tienen ninguna corona, no tienen ningún fuero para que se les esté ocultando, que sean presentados ante la justicia, que sus nombres y sus rostros sean publicados para que todas las víctimas o posibles víctimas de estas 6 personas los identifiquen. Porque si 5 cuidaron al violador, ¿quién no nos dice que los otros 5 también hayan hecho lo mismo? Que se turnen para violar. Se turnen. Entonces es una situación bastante grave. Lamentar que la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos guarde silencio, que el Comisionado de Derechos Humanos esté diciendo que aquí no hay violación a los derechos humanos, que el ISDEM, esté silenciado, en un silencio sepulcral, cuando aquí las mujeres, las niñas sobre todo, están siendo violadas día con día por esta gente. Pero yo quiero agregar que esto, por favor, no traten de hacerlo presentar como
una manzana podrida, ¿verdad? Unas manzanas podridas. Una más. Una más, ¿verdad? Una manzana podrida, que no hay que juzgar a todo el cuerpo militar, a todo el ejército por lo que está pasando. Claro que sí, porque estas personas no es primera vez que están violaron durante el conflicto militar, durante la guerra civil, violaron durante el periodo de la posguerra. Yo fui directora ejecutiva del ISDEMU y yo durante el tiempo que yo estuve en el ISDEMU, ¿conoció varias denuncias? yo recibí denuncias de mujeres que llegaban muchas veces a las oficinas de la Policía Nacional Civil o a destacamentos militares a denunciar una violación o denunciar un caso de violencia contra la mujer, y ahí mismo aprovechaban ya sea los soldados o los policías para continuar la violación. Esto de la violación durante el régimen de excepción les ha dado un manto de impunidad, porque hasta el mismo ministro de Justicia ha dicho de que los policías y los soldados son los jueces de la calle y que ellos pueden determinar o perfilar quién es un delincuente, a quién hay que capturar, a quién no. Entonces les dan todo ese manto de impunidad, con lo cual, además de que andan armados, y eso les da todavía un plus más para ejercer la violencia, y están cometiendo violencia no solo en estos casos de violación que hemos conocido en este sector de Misata, que vimos que no es solamente una chica, sino que hay muchísimas más que incluso van a comenzar a denunciar ahora que se sientan con seguridad, ¿verdad? Seguras, protegidas para poder denunciar, sino que también hemos tenido conocimientos de mujeres, parejas de personas que están capturadas bajo el régimen de excepción, que están siendo extorsionadas sexualmente, tanto por miembros de la Policía Nacional Civil como por miembros del Ejército. Es decir, esto no es un caso aislado, esto tiene que verse en un contexto más amplio, como algo que ya se está normalizando, que se está naturalizando y sobre todo que está ocurriendo en un contexto, como ya lo decían mis colegas, en un contexto de silencio sepulcral, ¿verdad? Aquí las diputadas del partido Nuevas Ideas no se han pronunciado. Aquí no se ha pronunciado la primera dama de la República, no se ha pronunciado la directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer, no se ha pronunciado la Procuradora de Derechos Humanos. Las mujeres, ¿verdad?, que se rasgan las vestiduras en otros casos, ¿verdad?, de violencia contra las mujeres, ahora simplemente están guardando un silencio. Y callarnos, señoras y señoritas, callarnos en este momento frente a esto que está ocurriendo, este aumento en la violencia en general hacia las mujeres y en particular de la violencia sexual hacia las mujeres por parte del Ejército y la policía, es ser cómplice de esa violencia. Así es que hoy es el momento de hablarlo claramente, de denunciarlo y de exigir. Más tarde ya será de más tarde imposible. Imposible. Bueno, pregunta obligada. Se han invisibilizado desde hace meses las agrupaciones feministas por temor, por comodidad, no sé por indiferencia. La pregunta es, bueno, ustedes, distinguidas mujeres salvadoreñas, ¿qué es lo que ha pasado? Porque este caso, como dicen algunos funcionarios públicos, es un caso aislado. Ya la investigación periodística que se realiza confirma testimonios de pobladores de Misata. Primero, el terror que están viviendo porque ya comenzaron a amenazar. Gente que llamó incluso a las mismas autoridades municipales, les dijeron, mira, no te metas, perdón el muy salvadoreño, pero es frase que ocupamos, no te metas en ese huevo, no te metas, vas a tener problemas. Le dijeron a señoras que tienen su negocio, personas que están ahí cerca trabajando. Es decir, todo eso es parte de lo que sucede. Y hoy aquí, por ejemplo, Jorge Beltrán Luna, periodista, escribe, dice, la Fuerza Armada borró todos los tweets publicados
hoy, al parecer, debido a decenas de comentarios que le reprochaban alcahuetear a 6 de sus elementos implicados en la violación de una niña de 13 años en Misata, Tejutepeque, cuyas identidades no han revelado. Nuestras panelistas decían, bueno, mire, si aquí presentaron a un ladrón de gallinas con sus crocs, con su pantaloneta o calzoneta blanca y su camisa blanca, bueno, aquí es o todos al mismo potrero o habrá pasto de pelucinga de mayor calidad para quienes cometen delitos. Ustedes como abogados. La cantidad de agresiones sexuales y de casos que llevan las organizaciones de mujeres son grandes. Y sin duda, cada vez que sucede un acto de estos que termina siendo acaparando el tema de la luz del momento, ¿no?, que se vuelve viral, lo primero que se dice es dónde están las organizaciones de mujeres. Y sí, tienen razón de hacer el reclamo, pero también tenemos que entender una cosa: las organizaciones de mujeres no son los Avengers. Aquí debe de trabajar la institucionalidad, pero está debilitada a veces. La institucionalidad. Ahora bien, los movimientos de mujeres se han empezado a pronunciar, creo yo un poco tarde, pero no deja de ser importante que lo hagan. Y el llamado para el tema de las organizaciones es a darle acompañamiento a la víctima, buscar a su familia y darle el acompañamiento tanto legal como psicológico, porque evidentemente nosotros estamos esperando que nos muestren a estos 6 personajes, que dicho sea de paso, yo ayer antier publicaba en las redes sociales sobre el tema, y me decía alguien de que yo estaba manchando el santo nombre de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada. Déjenme explicar el glorioso nombre de la Fuerza Armada. No se puede, a través de una denuncia, manchar el nombre de una institución. Quienes lo han manchado han sido esas 6 personas que, a la luz del día, devengando el salario de los impuestos que ustedes y nosotros pagamos, utilizando uniforme, utilizando su arma del uniforme, utilizando el poder que se le ha dado, que en teoría es para proteger a la población, ese poder y todo lo que se les ha dado lo utilizaron para agredir sexualmente a una niña de 13 años. Valientes y fuertes hombres, cuna de valientes, amenazando a una niña de 13 años para agredirla sexualmente. Por lo que se escucha, hay más niñas en la zona. Y en otras zonas del país, no sé si este grupo que ha sido detenido lo están investigando para saber si hablan y cuentan de los otros hechos que hayan cometido, porque un agresor que lo hace a la plena luz del día, con el acompañamiento del grupo con el que va, no es el primer caso. O sea, no puede ser aislado, no es la primera vez, es imposible que sea de esta manera, eso en primer lugar. Y en segundo, ya se les ha estado advirtiendo. El problema de la Fuerza Armada es que no se les da formación en tema de derechos humanos, en el respeto de los cuerpos de las personas a las cuales han sido enviados a hacer tareas conjuntas. Y a mí me preocupa, pues, porque se supone que la Fuerza Armada debe andar acompañada con la PNC. Recordemos que se llama. Pero también hay violadores en la PNC y no también han presentado varios violadores. Julia Evelyn, el grupo de tarea conjunta es Ejército y PNC, porque en teoría el Ejército no puede detener a nadie, solo la PNC. ¿Qué andaban haciendo esos 5 militares solos? ¿Por qué no iba la PNC con ellos? Un policía que los acompañase. ¿Por qué no iba la PNC con ellos? Pero mucho más delicado es la conducta del alcalde de Teotepeque, de acuerdo a la versión popular, que manda el pick-up. Y repito, esta es versión de habitantes de Misata que han suplicado y piden que lleguen los organismos de derechos humanos, las iglesias, la sociedad civil, los grupos feministas, que lleguen los políticos también, por el amor de Dios. Si es una comunidad entera la que siente miedo y es la que denuncia, de acuerdo a la investigación periodística que se sigue, que hay 3 niñas más en lo que se conoce como Misata, el Rillón Arriba, varios kilómetros de la carretera que va hacia Sonsonate o viene de Sonsonate. Es decir, todo esto ha estado ocurriendo según la denuncia de los habitantes. Aquí no inventamos noticias, ni hacemos noticias, ni publicamos dramas humanos, sino que es la amarga realidad o a veces la felicidad. Pero, como dicen nuestras panelistas, son hechos. Nadie enloda a la Fuerza Armada, nadie enloda al gremio de abogados, nadie enloda a la iglesia. Es la conducta de personas aisladas las que ponen en entredicho y en el tapete el prestigio
o la honra y la gloria de cualquier Y institución. la gente que más ha estado defendiendo que no hay, que ya no pasa lo de antes porque hoy sí se los han llevado presos. A ver, hay que pedir el mismo trato, mismos delitos, mismos tratos. Claro. Y deberían de ser ustedes los que más estén exigiendo que los tengan hincados, que les den la baja deshonrosa, que ellos respondan con las indemnizaciones a la gente y que pasen a los tribunales de justicia. Porque si alguien mancilla o daña el nombre de esta institución, es la gente que está cometiendo en horario laboral, con el uniforme de fatiga, con su arma y con el poder que se les dio para, en teoría, proteger estas comunidades, los que están violentando y agrediendo a la gente. Y una de las cosas es, bueno, de ser cierto que este alcalde de Teotepeque mandó a personal de la alcaldía a recoger a estos 6 militares para esconderlos, debería de ser juzgado también el alcalde por complicidad, ¿verdad? Así es. Porque se convierte en cómplice al ayudarles a evadir la justicia. Necesario. Pero además, ojalá que sean juzgados con la ley común, ¿verdad? Porque lo que tienden, por ejemplo, si vemos el tema de los militares, ellos tienen un código, ¿verdad? Sí, que juzgan, y cuando les conviene, lo juzgan con el código militar para esconderlos. Sí. Entonces, en este caso es un delito común que han cometido, tienen que ser juzgados con base a la normativa penal vigente, y no seguirlos escondiendo. Y a todos los cómplices que resulten, ¿verdad? A todas las personas que les han ayudado, sean militares o exmilitares o sociedad civil, que les han ayudado a evadir la justicia en un momento determinado antes de ser capturados, también deberían de ser juzgados como cómplices de este delito. Y sobre ese tema, el señor ministro, el general René Merino Monroy, justo lo certificó, se le aplicará la ley por delitos comunes y la víctima está hospitalizada en estado delicado en el nosocomio de Sonsonate. Pausa, regresamos en un momento con nuestras 3 panelistas del viernes, aquí hablando, como se dice en buen salvadoreño, desenvainadamente. Ya volvemos. Es muy fácil verificar o modificar tu información en el registro electoral. Entra a consulta.tse.gov.sb e ingresa tu número de DUI, número de folio y la fecha de expiración. Dentro del portal podrás cambiar tu centro de votación, solicitar corrección de tus datos o fotografías si estos no coinciden. También podrás hacerlo en todas las alcaldías, kioscos, brigadas móviles y DUI centros del país. Tribunal Supremo Electoral. Elecciones 2024. hpdnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 6 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 1 minuto de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente.
Con Multipagos Bancovi, realiza todos tus pagos de servicio en un solo lugar. Paga lo que necesites: telefonía, agua, energía, cable e internet. También puedes pagar tus créditos hipotecarios del Fondo Social para la Vivienda y mucho más. Consulta detalles sobre más de 100 servicios que puedes pagar en tus agencias Bancovi. Visita tu agencia más cercana o consulta para mayor información al 2316-5000. Bancovi, su banco cooperativo visionario. Salvadoreño que se respeta, come y come y come y come pollo con la Campestremanía 2x1 de Pollo Campestre. Pide un menú campestre y te damos el otro gratis este 26, 27 y 28 de septiembre. Campestremanía al 2x1 de Pollo Campestre. Válido en restaurantes para llevar y autoservicio. Pollo Campestre. ¡Cómo me gusta El Salvador! Gracias amigos por estar aquí en los viernes en Foro TVM Bajo Fuego, nutrido con nuestras tres analistas. Hay una pregunta, Julia Evelyn, y a ustedes distinguidas abogadas. Uno sobre el tema económico. El Banco Central de Reserva está diciendo que se va a crecer en este último trimestre 2.6, mientras economistas señalan que sería maravilloso llegar a 1.5 terminando el año. Y el otro tema pasa porque el gobierno de los Estados Unidos, para nuestras abogadas, Betsy y Saraí, está diciendo que lo que hecho está en materia de seguridad, que no se puede retroceder, dice el señor embajador William Duncan, que lo hecho está en materia de seguridad, que es bueno, pero que se debe regresar cuanto antes al Estado de Derecho. Ojo que ayer de las preguntas que se le hizo al embajador era si iban a ratificar la postura de septiembre de 2021, que era con relación al tema de la reelección del actual presidente, y él habló con total claridad que en eso no se van a pronunciar. Entonces, para los y las que estaban con el pendiente de que si ya iban a venir los buques con los Navy Seals, a darle el golpe de las infantes de Marina, que iban a resolver la situación del Salvador, pues el señor embajador, que es la voz del gobierno de los norteamericanos aquí, ha dicho de que ellos no se van a meter y nuevamente confirmamos que el presidente se presenta a la reelección con la venia de los norteamericanos de Estados Unidos, porque ellos consideran que los triunfos en el tema de seguridad y la reducción del tema de la migración para ellos ha sido importante y es lo más importante. Aunque lo que dijo no fue lo que lo apoyaban, dijo que las declaraciones del 2021 ahí estaban. Si gustan, vamos a escucharlas, porque también sentenció y dijo que gracias a las medidas se ha bajado un 40% la migración. Lo cual es una ilegal. falsedad, porque los mismos datos de la Oficina de Migración y Aduanas de los Estados Unidos, el último dato de agosto de 2023, contradice lo que el señor está diciendo. Yo más adelante... son 196 diarios los que caen en la redada de la patrulla fronteriza. Sí, claro, pero es que dicen que se han disminuido. Pero lo que dice él para que veamos. Vamos a escuchar en alto volumen y en relieve especial lo que dice el señor embajador de los Estados Unidos. Septiembre de 2021. Bueno, lo que decimos hace 2 años de ese proceso ya está ahí, todos lo pueden leer. Yo creo que lo importante ahora es trabajar con El Salvador para mejorar la economía, para ayudarles en el momento en que van a transitar de estado de excepción a algo diferente, van a volver a la plena respeto para el debido proceso de la ley y queremos apoyar ese proceso porque no quieren perder lo que han ganado en campo de seguridad pública.
Bueno, eso es la posición del señor embajador. Yo de los solamente Estados quiero Unidos. decir que ¿Cómo eso, no, digamos, eso es falso cuando se dice que lo que se ha ganado. ¿Qué es lo que se ha ganado? Es falso de que ha disminuido en cifras récord la migración o las intercepciones de salvadoreños y salvadoreñas tratando de cruzar la frontera de manera irregular en la frontera sur de los Estados Unidos. Yo voy a permitirme solo citar el último informe de la Oficina de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos, según la cual se dice textualmente que en el mes de agosto del 2023, es decir, el mes pasado, ¿verdad?, hubo una detención de salvadoreños y salvadoreñas del orden, solo en el mes, de 6.080 interceptados en la frontera sur de Estados Unidos. Y ahí lo mismo lo dice esta oficina, que esta es la cifra más alta en los últimos 11 meses. Y de esas 6.080 personas que fueron interceptadas en el mes de agosto, fíjense bien que habían 3.659 que iban en grupos familiares, 1.609 personas eran personas adultas viajando solas y, atención, 812 niños y niñas que viajaban solitas, es decir, no acompañados, es decir, no hay tal cosa como una migración en sentido inverso. Las cifras de migración siguen siendo altísimas. Lo que pasa es que se quieren manipular las cifras para hacer creer que este régimen de excepción y la violación en los derechos humanos que está dando lugar, incluyendo el aumento en la violencia sexual hasta las mujeres, vale la pena porque está disminuyendo la migración. Pero atendiendo también la pregunta que usted me hacía sobre el tema económico, quiero también señalar que la hipocresía o el desconocimiento del señor embajador, porque el último informe que se publicó sobre el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre clima de negocios, que se publicó a inicios del mes de septiembre sobre el caso de El Salvador, decía también, creo que en su momento aquí lo comentamos, dice que nos mencionaba de que, se lo voy a leer lo que dice el Departamento de Estado, que dice, si bien además del estado de excepción, dice el Departamento de Estado, nos preocupa profundamente ciertas modificaciones del derecho penal y procesal penal, y estas plantean serias preocupaciones desde la perspectiva del derecho y de los estándares internacionales de los derechos humanos, incluyendo, dice el mismo gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la garantía del derecho al debido proceso. Y más adelante señalan que mientras en El Salvador se mantenga el régimen de excepción, que no se establezca el Estado de Derecho y que se dé esta violación sistemática a los derechos humanos, los inversionistas extranjeros no van a venir a invertir en El Salvador. Muy bien. Eso es lo que dice el Departamento de Estado. Con ustedes como juristas, la posición del señor embajador de regresar al Estado de Derecho más suena a una preocupación, a una posición clara o a una intervención directa. No, intervención no va a haber, eso es imposible. De hecho, yo he leído los mismos informes que Julia Evelyn en cuanto a que de hecho dicen que lejos de disminuir ha aumentado en este quinquenio el tema de la migración, pero lo cierto es que las palabras oficiales en el país las del embajador. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al informe, al gobierno o al embajador? O simplemente llegamos a la conclusión de que el gobierno de los Estados Unidos, en el caso de El Salvador y cómo está manejando el régimen de excepción y las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen del presidente Bukele, tiene una posición hipócrita. En unos momentos, frente a la comunidad internacional, frente a los ciudadanos estadounidenses, ante las organizaciones que velan por derechos humanos, tiene una versión, ¿verdad?, que es crítica al régimen de Bukele, pero por otro lado, ante los medios de comunicación en El Salvador y ante los funcionarios públicos, los ministros,
¿verdad? Todos esos que aplauden al presidente Bukele, ahí mantiene otra posición. Pero es que, eso se que llama hipocresía. Los diplomáticos han sido bueno, pues entonces es un hipócrita, el embajador es un hipócrita. Es que los diplomáticos nunca van a decir las cosas de manera directa. Yo por eso admiraba mucho a Mari Carmen Aponte y a la embajadora Manes, porque esas tenían ovarios para decir las cosas como eran, ¿verdad? Pero la mayoría de diplomáticos, no solo de la embajada americana, sino que de todas las embajadas acreditadas en el país, son más diplomáticos para decir las cosas. No hay que negar que está diciendo que se debe volver a una nueva normalidad, ¿verdad? A la normalidad, a la que yo llamaba nueva normalidad, como con la mascarilla la semana pasada. A eso está diciendo el embajador Duncan, que hay que regresar. Y recordemos también que no solo es él el que está diciendo que hay que... La comunidad europea, aquí hay que ver sacarle el lado amable a la situación. Sí. Él está diciendo que hay que volver a la normalidad, pero la Unión Europea, ¿verdad?, en una reunión donde se estaba evaluando, es verdad, el tema del Salvador, de Centroamérica, clara y expresamente dijeron que el régimen de excepción debe cesar, ¿verdad? Y es una de las causas, por ejemplo, con el tema de la violación de la menor esta, que es la que se ha conocido, pero ojalá que se conozca todo lo que se ha hecho, es una de las causas por las cuales debemos ir abandonando el régimen de excepción paulatinamente. Aquí no podemos vivir en constante régimen de excepción. Si vivimos en constante régimen de excepción para poder andar tranquilos en la calle, quiere decir que el plan de seguridad no funciona. Bueno, aquí que es un fracaso porque necesita el garrote para funcionar. Si el garrote, que es el régimen de excepción, se desarticula, entonces quiere decir que no hay control territorial, que el tal plan control territorial entonces no está funcionando. Pero además de eso, yo creo que ya hablamos bastante de ese tema, pero Julia Evelyn decía hace un rato con el tema económico. Fundaungo el jueves, ayer, sacó una encuesta en la que, por ejemplo, dice que el 70.4, perdón, de la población cree que el problema más grande que ahora tiene es el problema de la economía, ¿verdad? El 71.7 de las personas dicen que el alto costo de la vida ha incrementado en los últimos 3 meses. Pero además, el 26.8 de las personas encuestadas dicen que han dejado de comprar algunos productos, ¿verdad? Y el 36% dice que está utilizando o comprando menos cantidad de productos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la gente está en una crisis tan severa que está dejando hasta de comer, ¿verdad? Porque esto se traduce en que la gente está dejando de comer, y las que más dejan de comer son las mujeres, que prefieren darle a sus hijos menores la alimentación y comer ellas un tiempo. Problema, ¿qué solución le vamos a buscar? Porque aquí estamos nada más, ya va a salir una cortina de humo para tapar la violación de los militares, pero la gente sigue comiendo menos, la gente sigue comprando menos, la gente sigue teniendo una salud deteriorada, la educación sigue cada vez peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para empujar al gobierno a que resuelva estos problemas que están latentes y se están incrementando cada día más? Bien, me escribe un amigo y me dice, terminación 2540, el presupuesto general de la Nación se prepara y se anunciará el próximo mes de octubre. De acuerdo a versiones de funcionarios de Hacienda, sobrepasará los 10.000 millones de dólares. Sí, pero aquí no están. Sí, yo creo que hay que estar muy pendientes de cuál es el proyecto de presupuesto, pero aquí más que estar, creer lo que va a llevar ese presupuesto, porque siempre dice que lleva una inversión récord en salud, una inversión récord en educación y en mejora de las políticas sociales. Al final hay que ver o hay que comparar lo que se presupuesta versus lo que se ejecuta. Y realmente, cuál es lo que llega realmente a la población y cuál se va para otros gastos. Solamente quiero señalar que, por ejemplo, agosto de 2023 se habían reorientado del presupuesto de los hospitales públicos, es decir, se le habían recortado de los presupuestos de los hospitales públicos, oigan bien esta cifra, 50 millones de dólares. ¿Y a dónde se fueron esos 50 millones de dólares que el gobierno y los diputados cada vez que se reúnen en las semanas a solo apuchar a tocar el botón, ¿verdad? Los puyabotones, ¿qué es lo que hacen los puyabotones y las puyabotones? ¿Qué es lo que hace? Recortar presupuesto de salud, recortar presupuesto de
de educación y de otras cosas que son beneficiosas para la población, para mandarlos a la propaganda, a la publicidad y a la Fuerza Armada y a la policía. Entonces, 50 millones de dólares. Entonces, no hay que tanto, yo creo que al mismo tiempo que estemos viendo cuánto va para acá, cuánto va para allá de este presupuesto, hay que tener a la par cómo se ha ido ejecutando y las reorientaciones presupuestarias que se han hecho durante este año. Lo siento, licenciada Julia Evelyn, eso no es posible. Porque está blindada la información para 7 años. Sí, pero la del presupuesto no, fíjese, porque la del presupuesto sí. Yo le invito que vaya al ministerio. No, pero este dato de donde lo he sacado yo de los 50 millones de dólares, del portal de transparencia del Ministerio de Hacienda. Sí. O sea, el portal de transparencia, si bien no se sabe exactamente. Está funcionando. Sí, si bien no se sabe exactamente los rubros, a quién se fue, para dónde, pero sí en ese portal de transparencia, sí, todavía se pueden ver las cifras grandes de dónde están los recortes y dónde están los refuerzos. Pero es que además no necesitamos ver el presupuesto en el portal de transparencia, basta con ver la plenaria todos los martes o miércoles para saber cuántos recursos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación se destinan para otras partidas de otros ministerios. Sí, y vamos a la pausa comercial, pero sí ya me dio temor estar aquí. La profeta de este grupo, Bessie, dijo: el estado de excepción va a llegar hasta después de las elecciones. Y parece que todo va encaminado para allá. Pausa, ya volvemos en la recta final, 2263-2608, y el análisis de nuestras panelistas de los días viernes. Ya volvemos. Es muy fácil verificar o modificar tu información en el registro electoral. Entra a consulta.tse.gov.sb e ingresa tu número de DUI, número de folio y la fecha de expiración. Dentro del portal podrás cambiar tu centro de votación, solicitar corrección de tus datos o fotografías si estos no coinciden. También podrás hacerlo en todas las alcaldías, kioscos, brigadas móviles y DUI centros del país. Tribunal Supremo Electoral, Elecciones 2024. La promoción más esperada del año. Llegó la megatasa con invasión de premios al aperturar tus depósitos a plazo fijo en Caja de Crédito de Sonsonate. Disfruta de tasas de interés nunca vistas. Sí, así como lo escuchaste, tasas de interés nunca antes vistas. Y eso no es todo. También podrás llevarte increíbles artículos al instante. No esperes más y corre a tu agencia más cercana y disfruta de esta increíble promoción. Más información, escríbenos a través de nuestras redes sociales o llámanos al PBX 2429-9600. Caja de Crédito de Sonsonate. Ponele coco a tu dinero. Restricciones aplican. Promoción válida hasta agotar existencias. hpdnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 6 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 1 minuto de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Esta es una pelota falsificada que se pinta a mano aquí en El Salvador. No es la original Mi Casa. Sin embargo, quienes la venden han demandado
al importador original que tiene la licencia de países donde se elaboran los balones Mi Casa. Esta pelota, repito, es pintada a mano y es vendida como precio original. Esta es la original Mi Casa, distribuida por Jaguar Sportic, que pide justicia. Solamente justicia es todo lo que se necesita. No puede ser que falsificadores demanden a los originales y hasta decomisen la mercadería. Con Multipagos Bancovi, realiza todos tus pagos de servicio en un solo lugar. Paga lo que necesites: telefonía, agua, energía, cable e internet. También puedes pagar tus créditos hipotecarios del Fondo Social para la Vivienda y mucho más. Consulta detalles sobre más de 100 servicios que puedes pagar en tus agencias Bancovi. Visita tu agencia más cercana o consulta para mayor información al 2316-5000. Bancovi, su banco cooperativo visionario. Gracias amigos por su sintonía a Foro TVM Bajo Fuego Diurno, Bajo Fuego de día, como se dice, porque Bajo Fuego también está por la noche de 8 a 9, de lunes a viernes, aquí en TVM. La rumorología me encanta, me fascina, porque medias verdades, medias mentiras, inventos. Como científicos de la NASA, inventamos cualquier cosa. Así es que cambiamos de domicilio, eso es cierto, a un lugar muy popular, Paseo General Escalón, 50 metros al oriente del redondel Masferrari, o Masferrer, como es conocido popularmente. Nuestras panelistas del día viernes. Abajito de los tacos famosos. Abajito de los tacos, exactamente, frente al hospital de diagnóstico, frente a la farmacia, ¿qué se llama? San Nicolás, creo que. San Nicolás, correcto. Yo de Santos sé muy poco. Ajá. Así que para allá nos vamos, ahí estaremos con la misma clientela, con los mismos números, la misma frecuencia de TVM. Bien, pues el tema de la economía. Sí, yo de la Evelyn. economía sí quisiera profundizar, pero sobre todo señalar que la economía del país, sobre todo en lo que respecta a inversión extranjera directa y a inversión también nacional, no se va a reactivar ni va a responder o a generar realmente, como dice la propaganda oficial, que va a crear crecimiento económico, más empleo, más ingresos y más bienestar. Eso no va a ocurrir única y exclusivamente teniendo como política económica la política del estado de excepción y la política de violación de los derechos humanos. Ya lo dice el informe del Departamento de Estado, ¿verdad? De que eso, mientras a los inversionistas les preocupe el estado de excepción, les preocupe las violaciones a derechos humanos, incluyendo las violaciones a los derechos laborales, ¿verdad? Porque hay que recordar... Sobre eso, ¿cómo se llama Saraí? Tiene un informe como experto en trabajo. Donde hay violación, mientras eso se mantenga, no va a haber inversión. Y hay unos datos que el día miércoles nos compartió el presidente del Banco Central de Reserva. Bueno, lo compartió en una conferencia de prensa. Y él se ufanaba de decir que durante el primer semestre del 2023, los primeros 6 meses, El Salvador ha tenido una inversión extranjera directa neta, ¿verdad?, de $262 millones. Es decir, la diferencia entre lo que ha entrado de inversión extranjera versus lo que ha salido, pues da un resultado de $262 millones. Pero eso, lo que ya no nos dicen, y ahora aquí tenemos que hacer mejor el análisis, es que, por ejemplo, en el año 2018, cuando teníamos las peores cifras de 2018 antes de la pandemia. Pero cuando teníamos las peores cifras de delincuencia, de asesinatos diarios y todo lo demás, en 2018, que fue el último año de gobierno del presidente Sánchez Serén, durante el primer semestre del 2018, tuvimos una inversión extranjera directa neta, en el primer semestre de $636 millones. Es decir, lo que tenemos ahora
con 0 homicidios, pero con estado de excepción, con represión y con violación a los derechos humanos, es menos de la mitad de lo que teníamos en el año 2018. Yo no con esto, por favor, no quiero decir que estábamos mejor ahora, sino que lo que quiero decir es que si quieren traer realmente inversión que genere empleo, que genere ingresos, que genere bienestar, inversión extranjera e inversión nacional, tienen que mejorar otros indicadores de la economía y no basta únicamente con los indicadores de la seguridad pública. De acuerdo a la cifra que usted nos da desde el 2018, con 636 millones a los apenas 262 millones de hoy, dejaron de llegar al país 374 millones de dólares. Pero hay un hecho, estimada señora, que quiero trasladar y una súplica especial para que se investigue. Un grupo de salvadoreños hermanos, desde luego, lograron reunir su fortuna en los Estados Unidos y se han venido para colocar un negocio, voy a decirlo así, para que no haya mayor repercusión, a construir un pequeño negocio en una de las playas de El Salvador. Llevaron la documentación para pedir la certificación de escrituras y todo eso y ofrecerlo en el CNR. Llevan 5 meses peleando. Llega, mire, es que fíjense, aquí le pusieron la tilde a la letra P. Hay que quitarle la tilde a la letra P. Es que seguramente no son amigos del presidente ni de los hermanos del presidente. Es que a eso voy. Muchas veces, en mi querido El Salvador, los mandos medios o los mandos bajos hacen lo que quieren y como quieren. Esta gente ha peregrinado 4 o 5 meses en el CNR y, mire, póngale la tilde a la letra M. Fíjese que la coma que está abajo de la letra P no es decir, no puede ser. Si queremos que vengan, yo quiero estimularlas a ustedes que vengan aquí todos los viernes, ¿verdad? Y tenerles sanguchitos y cafecitos y todo eso. Entonces, es de atender bien al cliente. Se está diciendo que la ley que se aprobó, ¿verdad? Que se hicieron con migrantes para pasar las atribuciones al viceministerio de salvadoreños en el exterior, ¿verdad? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, es para eficientizar que los salvadoreños en el exterior puedan abrir sus cuentas bancarias en el país, pero además puedan venirse en camionadas, ahí en caravanas, van a venir todos con los trailers llenos de los tiliches para venir a vivir aquí, ¿verdad? Entonces, la inversión que viene por parte de los salvadoreños en el exterior debe ser tomada muy en cuenta y tener el acompañamiento debido. ¿Por qué? Porque gente que se ha sacrificado y ha dejado de comer allá para venir a invertir aquí. Entonces, no solo hay que apoyar a los cheros, sino que a los que no son tan cheros, porque los que no son tan cheros tienen el ombligo aquí y aquí si han decidido venir a invertir aquí es porque se van a quedar. Entonces, justo es de que ese viceministerio que ha retomado las atribuciones de conmigrantes y la nueva ley que hay, pues acompañen a este grupo de salvadoreños y a otros grupos de salvadoreños que han venido a tratar de invertir en la costa del país. La costa del país es tierra salvadoreña, no únicamente hay que darle facilidades a los extranjeros que vienen a explotar nuestras playas, ¿verdad? Sino que a los connacionales que están regresando para tratar de dar empleo a salvadoreños en el país y de desarrollar esas zonas turísticas. Yo creo que es importante que eso se haga, porque sí, cuando viene un extranjero a invertir 5 pesos, lo andan hasta en camionetas blindadas. Hasta en el helicóptero presidencial lo andan. Cuando viene un salvadoreño que ha estado 20, 30 años en Estados Unidos volando lomo, o en otras partes del mundo, volándole lomo, ¿verdad? Para poder venir a morir aquí en su tierra y a tener una inversión para dejarle a su familia, no se le está apoyando. Sí. Eso es interesante. Sí, además, pero volviendo al tema que le dejé sin contestar su pregunta sobre la tasa de crecimiento de este año, es completamente falso. Ojalá que fuera más del 2%. O más del 3, 4, ¿quién nos gustaría que fuera el 5%? Pero esas ya son simplemente como la imaginación del presidente del Banco Central de Reserva, que se cree que se va a tener una tasa de crecimiento superior al 3%. Ya la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL,
junto con otras estimaciones de organizaciones serias, ¿verdad?, que analizan la economía de América Latina y el Caribe, a partir de los mismos datos oficiales que le presenta el Banco Central de Reserva, ya llegó a realizar las estimaciones. Y El Salvador va a tener una tasa de crecimiento no mayor del 2.1%. Así es que aquellos que creían que esta va a ser el 8%, el 10%, el 15%, o algunos que todavía ingenuos, que creen que El Salvador está viviendo un milagro económico o un despegue económico, por favor, bajen, pongan sus piecitos en la realidad. El Salvador, la economía está en un momento crítico, está en alerta naranja, tal vez así pueden entender. Estamos al borde de una crisis de amplias dimensiones que en lo macroeconómico se caracteriza por grandes desequilibrios en las finanzas públicas, un aumento de 8.800 millones de dólares. En lo que va de estos 4 años de esta gestión tenemos un incremento de 8.800 millones de dólares solo en la deuda. 20% del presupuesto se dedica a pagar salarios. El servicio de la deuda. Tenemos un déficit comercial de 10.000 millones de dólares. Tenemos 900.000 personas que están en situación de hambre, de fase 3 de desnutrición. Eso es lo que tenemos, un aumento solamente en el año pasado tuvimos un aumento de más de 200.000 personas que están engrosando las filas de la pobreza en el país. Es decir, aquí no hay un milagro económico. Sería increíble que aquí hubiera un milagro económico, pero no hay. Lo que tenemos es una pesadilla. Y mientras más rápido el gobierno, los empresarios, los organismos internacionales y todos los que, como dicen, le tienen el balde, ¿verdad?, al gobierno y al ministro y al presidente del Banco Central de Reserva, y le dicen que sí, vea que todo lo que dicen es verdad, mientras más rápido despertemos a la realidad va a ser mejor. Porque si nos tardamos demasiado, esta crisis ya no se va a poder revertir. Bien, qué triste, dice, perdón, pero va con ustedes como abogada. Qué triste, dice un amigo, es amanecer de goma y sin pisto para comprar el trago. Pues eso por un lado. Y pregunta, tenemos 3 minutos para el cierre, ustedes como abogadas, como laborales, abogadas laborales, el caso de este muchacho que murió en los planes de renderos, que la compañía le ofreció $58 de indemnización y el recibito decía, no, aquí muere todo, aquí no hay nada que reclamar. $58. Sí, eso lo estaban. Sí. El tema de los accidentes laborales en el país es un tema bastante serio en el que existe una normativa legal que los accidentes incluso los incidentes deben ser reportados al Seguro Social. Las estadísticas del Seguro Social no están reflejando los accidentes laborales. No hay una verdadera inspección de la Seguridad Social en conjunto con el Ministerio de Trabajo, que son los que tienen que hacer la inspección para esos temas, sino que salimos nada más como bomberos a apagar el fuego. Se dio con el caso del trabajador que falleció aquí en el Paseo General Escalón en la moto, ¿verdad? Se ha dado con los trabajadores de la construcción que quedaron soterrados donde falleció una persona, y también con el caso de este jovencito que era el sostén de su madre que falleció por la picadura de las abejas. Esto no puede seguirse dando, no podemos seguir utilizando los problemas de accidentes laborales para hacer campaña únicamente. Se tiene que hacer cumplir la ley, y las sanciones en la ley de prevención de riesgos son bastante grandes. Hay que ver cuánto es la sanción por este motorista de la moto que falleció, por esos trabajadores de la construcción y por el caso del jovencito picado por las avispas. Ahí vamos a creer que realmente la ley está funcionando. La seguridad laboral es algo que está pendiente, y es el Ministerio de Trabajo el que está llamado a hacer las inspecciones, darle seguimiento a todas estas empresas, no solo a estos incidentes que, como bien dice Saraí, son los que de repente salen y pues reacciona, porque con el caso de este muchacho reaccionó el propio ministro de Trabajo diciendo de que iban a investigar el caso y a garantizar que no se diera ese tipo de falta de respeto. Una indemnización de $58 por la vida de un hijo es una falta de respeto increíble. Pero yo quería aprovechar los últimos minutos, Julia Evelyn, aprovechándote, y que tú que sos economista, por todos estos informes que están subiendo, por ejemplo, Santander,
de que vamos bien, que estamos bien, darle una salida a la gente, porque usualmente se dice, pues los economistas están diciendo que está todo mal y ahí están saliendo todos los informes de los organismos, como por ejemplo Santander, que es el que más suben, para que le dieras una explicación a la gente. No, pero no, es que nuevamente yo creo que ya lo he planteado en oportunidades anteriores, que cuando dicen que vamos bien, eso es un mensaje que le mandan a los bancos, que son a las grandes empresas, lo que les están diciendo, sí, vamos a tener ganancias, vamos a tener crecimiento, vamos a tener rentabilidad. Ustedes no se preocupen que aquí un reducido grupo de empresas y de bancos son los que están mejorando la situación. Bien, pero lo que eso no dice es cómo está la gente, el 90% de la población salvadoreña. Bien, termino con la lectura de este WhatsApp. Beltrán Bonilla: pobreza, represión, injusticia y corrupción fue el caldo de cultivo para la guerra que vivimos. ¿Será que la historia ha regresado? Se está repitiendo. Quisiera oír su comentario. Ahí se los dejo para la próxima semana. Gracias por su sintonía en este viernes con nuestras tres panelistas. Cancha nueva. Última, vamos a estrenar casa el próximo lunes, Dios mediante. Pásenla bien, feliz fin de semana. TVM El Salvador.